Muchísimas gracias, señoras y señores, por sintonizarnos todas las mañanas en que les comunicamos los temas de actualidad y que son realmente de muchísimo interés. La tierra está temblando en la capital de la República, en la mitad del mundo. ¿Qué está pasando? Hay las réplicas de manera exagerada, permanente, algunas casi imperceptibles, otros temblores que han sido bastante fortísimos, que nos tiene en realidad de verdad bastante preocupados. Pero para hablarles de qué es lo que está ocurriendo en la capital de todos los ecuatorianos, hemos invitado a una voz muy autorizada en estos temas. Un analista de dentro y fuera en la radio, igualmente de Ecotel Televisión, como es Teófilo Tulcaredis. Él es catedrático de la Politécnica del Ejército Ecuatoriano y nos va a dar luces respecto de estos temas que realmente son muy preocupantes y que nos tiene realmente en vilo a todos los habitantes, no solamente de esta urbe tan importante como es Quito, sino de todo el país. Muchísimas gracias, Teófilo. Estos son temas que hemos venido ya hace mucho tiempo conversando contigo. Sí. Has hecho las advertencias, los pronósticos con mucha responsabilidad y seriedad, porque no se trata de causar alarma, no se trata de asustar a nadie, pero sí hay que decir la verdad. Y ese es el tema que vamos a abordar con Teófilo. ¿Qué está pasando, Teófilo? Lo que dijimos tantas veces aquí en este programa, justamente con usted, que la tierra aquí en el Ecuador tenemos que aprender de misma, que aquí tenemos un país mega vulnerable, que tenemos diferentes choques y diferentes fronteras de placas que existen aquí. Tenemos un muy chiquitito país, pero las tres diferentes fronteras de placas son aquí presentes. Y por lo tanto, en cada frontera de la placa, obviamente pasan movimientos telúricos que se traducen como sismos, temblores o terremotos. Cuando hablamos de las fronteras de placa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos teniendo tres diferentes tipos. Cuando las placas se aparten, es la divergencia. Tenemos este tipo de divergencia en la parte occidental como en el norte de Galápagos. La convergencia, cuando se chocan las placas, que pasa en la costa ecuatoriana a través de una placa oceánica, la placa continental. Y tenemos dos placas continentales aquí mismo en Sudamérica, cuales se tocan, pero se mueven en diferentes o opuestas direcciones. Entonces, frontera de placas se llama transcurrente y justamente está representada a través de una falla geológica que conocemos el tipo de falla a través de la prensa que se llama la San Andrés en California. Pero aquí en Ecuador, que reparte nuestro país, Colombia y Venezuela en dos, se llama la mega falla Guayaquil-Caracas. Y esta misma está debajo de Quito. De esta mega falla hemos hablado varias veces, ¿no? Sí. Y hemos venido concientizando a la gente tanto en la radio como en la televisión. La mega falla. Yo recuerdo desde el primer día que me dijo Teófilo esto, que viene desde Guayaquil hasta Caracas, Venezuela, sí. Caracas, ¿no? Así es. ¿Podríamos más o menos ejemplificar en qué consiste esta mega falla? Bueno, es una línea que no aparece como una línea, pero varias líneas, porque ese es un sistema de fallas que se reparte o se compone de diferentes fallas locales o regionales, como las conocemos de la Payatanga, cerca de Riobamba, o la Lumbicí, Pomasqui, Guayabamba, aquí mismo en Quito. Es decir, cada una de esas fallas tiene su propio nombre y obviamente su propia vida a través del gran movimiento. Por lo tanto, la tierra ya se mueve. A veces no lo percibimos, pero a veces se atranca y cuando ya no puede más y se acumula demasiada energía, se libera a través de un abrupto movimiento y esto es un terremoto o un temblor, depende de la magnitud o intensidad que ha ocurrido. Ahora en este momento tenemos algo que ya sabíamos, que está moviéndose la tierra, pero en forma abrupta. Pero ahora tenemos un otro y más grave problema porque se atrancó en otro lado. Teníamos superficiales movimientos y algunos profundos, pero todo el bloque es uno. Por tanto, tenemos aquí algo que se empuja, aquí que se empuja y el cuerpo entero todavía es por moverse. Y por lo tanto, esto que podría pasar sería mucho mayor de esto que hemos vivido en los últimos días. Existe la falla y está en movimiento para que la gente más o menos nos entienda y no ha terminado de acoplarse la falla. No. Esa es la realidad. Exactamente así. Y entonces vienen las réplicas y los movimientos y claro, nadie puede prever y tampoco estamos alarmando aquí absolutamente a nadie, pero en términos científicos, técnicos, responsables, ¿qué es lo que podría ocurrir? Bueno, en este caso, para que seamos siempre responsables, vamos a ver en el pasado qué ha ocurrido aquí mismo en Quito, también en Ibarra, en Ambato y Riobamba. Son ciudades cuales ya han sufrido en forma de destrucción total, en algunos casos, de esta reactivación de esta falla, de la mega falla que referimos.
Riobamba se destruyó completamente en 1797. Ambato parcialmente pelileó completamente, menos una casa en el 1949. Teníamos la destrucción total de Ibarra en 1868 y una gran destrucción aquí mismo en Quito la última vez en 1859, que no era la única vez en la historia de los últimos 500 años. Es decir, que tenemos una forma de reactivación, de una reocurrencia, de un abrupto movimiento aquí mismo en Quito, si hablamos estrictamente de Quito. Si veamos qué pasó en el pasado y lo analizamos, podemos predecir el futuro. Obviamente no podemos ver una fecha. Siempre cuando me pide la gente una fecha, claro, cuando pasa, digo siempre lo mismo. O sea, no hay próximo una bola de año, cristal, ¿no? al 31 de febrero, magos, obviamente. No podemos decir cuánto. Pero que podemos decir es que una intensidad alta, muy alta, sí está aquí posible. Y ahora vamos a no alarmar de nuevo, pero dar algunos datos científicos técnicos que hemos logrado de averiguar en los últimos 10, 15 años, de análisis común y corriente a la final en diferentes partes donde tenemos testigos de estos terremotos pasados. En Zambisa hemos encontrado, por ejemplo, una de muchas fallas que existen, como en Guayabamba y otros lados, cual tiene un movimiento, un desplazamiento, mejor dicho, que está cerca de 6 metros. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando pasó el gran terremoto de Chile, de 8.8, hubo un desplazamiento de casi 3 metros. Entonces, si trasladamos esta información de casi 3 metros para un 8.8, entonces podemos ir entre 8 y 9 en Quito si es posible. Que ha ocurrido algo así antes que llegaran los españoles es otra cosa. Cuánto va a recurrir, eso depende de la probabilidad que podrían ocurrir esos mega sismos aquí en Quito. Ahora, yo no soy el único que dice esto. El nuevo aeropuerto está diseñado para sostener un terremoto mayor de 9. Entonces, los inversores, inversionistas, en este caso los estadounidenses y los canadienses, han hecho el estudio, claro, correspondiente, y como están invirtiendo cientos de millones de dólares, no quieren perderlo con el primer megasismo, algo que no se ha hecho en Japón, por ejemplo, en el caso de las plantas nucleares. Entonces, esos estudios existen. Entonces, si veamos solamente previniendo, ¿no? Sí, frente a lo que podría pasar. Exactamente. Si veamos solamente los últimos 500 años de la historia de Quito, solamente algo entre 7 punto pico puede pasar. Cualquier constructor va a decir, así tenemos esos datos, por lo tanto yo no voy a construir algo que resiste 8 o algo mayor. Y esto es un gran error. Es un error. Un masivo los error. Antecedentes históricos, tal cual usted está comentando, innegables, son graves, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando, y claro, vale la pena extrapolar esta comparación del aeropuerto con el tema del metro. Ahora dice que vamos a construir un metro subterráneo aquí en una capital que está llena de fallas geológicas, que hay este tipo de situación que debemos nosotros ser conscientes de dónde vivimos. Entonces, no me parece que debería hacerse un metro subterráneo en estas condiciones, digo yo, ¿no? Sí, esto es un tema que lo vamos a ver otra vez en forma técnica. No politizada y no de una opinión, sostenerlo a través de datos reales. Sería un error capital de hacer algo subterráneo de esta dimensión como se planifica para la metro de Quito. Y no solo por los costos. Costos es un otro tema, hablamos de la parte técnica. Es decir, a 60, 70 metros de profundidad en material suave, porque ya tampoco no tenemos roca, toda ciudad de Quito es encima de cenizas, piroclastos y algunos sedimentos, por tanto está todo suave. Entonces hacer allá una obra tal como se planifica es un error capital, es un muy grave error, y estos tipos de cosas pueden mejorarse como el movimiento vehicular de Quito a través de una reorganización vehicular y vial de Quito. Puede hacerse, solamente necesitamos voluntad y gente que sabe planificar también por las décadas que son por venir. Y no solamente decir el metro es la única solución, porque no es ninguna solución. Está clarísimo esta reflexión que Teófilo nos ha hecho esta mañana aquí en Ecotel Televisión. Fíjense ustedes, los inversionistas del Aeropuerto Internacional de Quito han preveído, precisamente luego de los estudios correspondientes, de que eventualmente podría darse. No decimos que esto va a ocurrir. Ojo, estamos hablando muy claro. Podría darse en vista de los estudios técnicos de la historia de lo que ha ocurrido en nuestra nación a propósito de la mega falla de la que está hablando Teófilo. Ellos han preveído que hay que construir una estructura del aeropuerto para soportar un movimiento telúrico, un sismo, un terremoto de 9 grados. Así es.
Entonces, ahora estamos hablando del metro. Señores, por favor, hay que reaccionar. Hay que tomar en cuenta que la naturaleza no perdona, que hay que ser absolutamente responsable, que como dice Teófilo, aquí no se trata de una inversión. No. Aquí se trata de la vida, de la supervivencia de las personas. Frente a todos estos elementos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Varias cosas. Si hablamos de nuevo de la infraestructura que tenemos aquí en Quito, obviamente de reforzar los edificios, y esto no cuesta tanto, pero hay de hacerlo. Y cuando se construyen nuevas edificaciones, obviamente de aplicar un muy buen código que tenemos de construcción. El código es muy bueno, lamentablemente no hay ninguna fiscalización, no hay inspectores, no hay gente que revisa las cosas cuando se construyen o cuando termina la obra misma. A lo mejor, obviamente, en la planificación que entrará ya una revisión del diseño para decir esto sí es sismo reciente, hasta lo mejor sismo indiferente. Si pasa un sismo y ni lo vamos a sentir. Esa es la nueva forma de arte de ingeniería civil sísmica que tenemos en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Pero eso de los edificios, de nosotros mismos, cada uno de nosotros podría ser una solución o aparecer con soluciones y no parte del problema. Hablemos, por ejemplo, de muy sencillos deberes que doy a toda la gente en todas las capacitaciones que hacemos. Primeramente, conocer su propio tipo de sangre y de sus más queridos. Segundo, armar, no comprar un botiquín de primer auxilio. No comprar, esto no sirve. Armar para saber qué tenemos ahí adentro. Y a lo mejor queremos 3 en la oficina, en el carro y también en la casa. En la casa debería ser un botiquín de primer auxilio inteligente, en cual tenemos también copias de los más importantes documentos y algo de efectivo. Tercero, hay de visitar un curso de primer auxilio. Estoy tantas veces diciendo esto cuando renovamos la licencia de conducción, que al mismo tiempo se toman 2, 3, 4 horas de ese tipo de capacitación. Es importante para que podamos ayudar a nosotros y a otra gente. De más allá, hacer un plan familiar, saber cómo pasó, por 3 minutos no teníamos señal de satélite, no teníamos nada de celular, después de temblor, no hablamos ni de una cosa grave. Entonces, saber dónde vamos a encontrarnos si pasa algo grave con la familia. Tener donde trabajamos planes de emergencias que culminan en un plan de contingencia. Y obviamente hacer una evaluación donde trabajamos y vivimos para poder hacer en forma inteligente simulacros de evacuación. Esto es una muy pequeña recomendación de todo lo demás que puede hacerse. Ni hablar de las mochilitas de emergencia que tenemos, atuna y galletas y agua y pilas y radio, pero no demasiadas cosas, porque a la final todo que se pone en las listas oficiales, hasta la Cruz Roja se equivoca bastante con eso, es demasiado pesado para llevarlo de uno a otro lado. Es decir, hay de hacer todo con un poquito de inteligencia. Y bueno, lo más importante es ser consciente de estas amenazas en ciernes que están debajo de la tierra. Y lo peor de todo es que nadie puede decir qué día, qué fecha puede ocurrir un fenómeno de esta magnitud. La verdad es de que hay que rogarle a Dios que nos proteja. Es lo único que nos queda. Bueno, esto es el pensamiento del deseo, pero no de la naturaleza. No, claro. Y también es importante, hablando con Teófilo, que todos estos actores, los expertos como Teófilo Tulqueredis, experto de estos temas, él es catedrático de la Universidad de las Fuerzas Armadas de nuestro país, de la ESPE, Escuela Politécnica del Ejército, tuvieran la posibilidad de articular acciones, de intercambiar opiniones, de trabajar todos juntos para poder precisamente ponernos a buen resguardo. ¿Eso se da o no se da? A veces se da. Lamentablemente se escucha todavía a gente que tiene un puesto alto pero no tiene la profesión. Es decir, es tal vez un puesto político o simplemente ponen allá a una gente que siempre dice sí y no sabe de qué está hablando. Esto pasa mucho en nuestro país y también en otros países. En Grecia no es diferente. Y en Alemania también, lamentablemente, donde nací. Pero la cosa es que todos que quieren saber se informan bien. Y los que quieren ser manipulados se dejan llevar de una información a veces falsa y se quedan así como el avestruz dentro de la arena, del suelo. Nosotros queremos un país culto, con gente que saben decidir, que tienen una autoestima alta y que pueden obviamente llegar a este punto de solucionar los problemas en su entero. No siempre esperar de arriba, por abajo, una decisión, más aún que saben decidir y que saben hacer las cosas bien. Ese es el país
de nosotros en el futuro. Sí, es muy importante que la gente capaz esté donde debe estar y no improvisar con puestos políticos, con burocracia, por ganarse un ingreso cuando de por medio aquí no estamos hablando de ninguna otra cosa que no sea la vida y la supervivencia de millones de seres humanos. Lo importante también, antes de terminar la entrevista con Teófilo, quisiera preguntarle, frente a lo que estamos desenvolviendo como análisis, ¿hay que prever o no se conoce? Es una pregunta de cajón, como decimos los periodistas. ¿Qué va a ocurrir en los próximos tiempos? ¿Van a continuar las réplicas? ¿Qué se prevé? ¿Qué se podría decir en términos sensatos y técnicos? Bueno, no sabemos. No sabemos. Simplemente, como dije, parece que puede pasar algo similar del martes y del sábado y puede ser más fuerte. A lo mejor, como yo también vivo aquí en Quito, que no pasa mucho, que podemos vivir en décadas con tranquilidad, pero esto es el deseo del pensamiento de nuestros corazones y almas y no tanto de la naturaleza. Tenemos que ser preparados. Puede pasar en 5 minutos como en 5 décadas, no sabemos. No, nunca. Nadie sabe. No hay forma técnica de poder establecer Hay esto. algunos estudios en cuales se pudo predecir, pero son estudios muy puntuales que en su mayoría no pueden aplicarse en otros lados. Es decir, yo no puedo tomar un estudio muy exitoso de Grecia y ponerlo aquí en marcha, tampoco de otros lados. O sea, no hay una especie de monitoreo. Lamentablemente no existe una forma de predicción. Monitoreo sí existe, pero cuánto ya no ocurren las cosas, no así para predecirlo. Entonces no sabemos realmente lo que nos depara el destino y obviamente los católicos, aquellos que tenemos fe, más allá de cualquier religión que profesamos, pues hay que rogarle a Dios, a cada uno de nosotros, pedirle que estemos atentos, que estemos con los ojos muy bien abiertos y que estemos preparados tal cual ha recomendado. Esta mañana Teófilo Tulcaredis, catedrático de la Universidad de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas de la Escuela Politécnica del Ejército. Muchísimas gracias, Teófilo. La verdad es que vamos a estarte molestando permanentemente. Aquí estaré. Porque de lo que se trata es que tenemos que estar muy bien informados y debemos tener conciencia de esta amenaza en ciernes, la mega falla. Vivimos sobre ella, esa es la realidad. ¿Qué podemos hacer?